Hola amigos de Bufón MX. Bueno, pues estoy muy contenta porque estamos en el episodio 31 de Muchas Tablas. Estamos transmitiendo desde la señal de Bufón MX el programa, como ya lo dije, de Muchas Tablas, charlas de teatro para no teatreros. Mi nombre es Lorena Vega y estoy pues muy emocionada de estar aquí como cada jueves con ustedes. Recuerden seguirnos en YouTube, Instagram, Facebook, dale like, suscríbete y comparte si te gusta el contenido. Tu participación es bien importante y valiosa para nosotros. Y bueno, esta virtualidad nos permite pues generar pláticas tan lindas y tan entrañables con personas que respeto bastante, que son creadores y que se consideran generadores de experiencias. Y en este caso estoy hablando de Gerardo Trejo Luna, que como lo mencioné, se considera un generador de experiencias escénicas en constante transformación, bastante desligado de cánones más o menos establecidos y no porta ninguna bandera estilística. El desarrollo técnico de su trabajo como actor ha estado siempre supeditado a lo que la expresión le ha ido requiriendo a lo largo de su vida. Es ecléctico, atécnico e indisciplinario. Su trabajo se ha presentado prácticamente en todo el país, 12 países y 4 continentes. También ha recibido algunos reconocimientos, becas, premios y nominaciones. El más reciente se lo otorgó la revista de arte La Tempestad, colocando a Circo, La vida es un acto no premeditado en su lista de mejores trabajos escénicos de 2018. Ha sido facilitador en sus talleres, ha sido facilitador y en sus talleres han participado alrededor de 1,200 profesionales del arte y gente dedicada a la comunicación, tanto en México como en el extranjero. Actualmente está trabajando en el monólogo filmado Vamos Todos en Línea, basada en otra de sus creaciones escénicas. La vida muda es una ficción documental para morirse riendo, dirigida por Rubén Ortiz. Y bueno, pues te doy la bienvenida, Gerardo. Muchísimas gracias por estar aquí, darnos un tiempito porque andas corriendo. Y me gustaría comentarle al público en qué momento yo conocí tu trabajo, porque me emociona bastante. Yo te conozco en 2018 con la obra o el monólogo Tom Paine, ¿no? Yo vi a un hombre, le comento a nuestro público maravilloso que nos mira ahora, un hombre en un bloque o en una piedra de hielo. Y a mí me impresionó porque no te inmutabas ante ese frío de ese hielo. Tus pies tocaban, recuerdo, ese frío hielo y tú diciendo tu texto súper comprometido con él. A mí me impresionó eso y todavía me impresionó más porque yo era cuando apenas estaba incursionando en este mundo maravilloso del teatro. Entonces dije, esa forma de manejo de tu cuerpo, de tus emociones, para no decir, es que tengo frío, me estoy muriendo de frío, y decir tu texto me impresionó y me maravilló. Y a partir de ahí soy seguidora de tu trabajo y es que estás aquí. Y muchas gracias. No, al contrario, Lore, te agradezco muchísimo. Te corrijo que no fue de 2018, Ay, fue 2008. ay, yo duro con 2018, sí, No, no, público. no, no, no te quieras, no te quieras quitar años ni a mí. Esa es la verdad, es que me quiero quitar años. Este, sí, pues Tom Paine fue un trabajo muy entrañable para mí. Justo lo que nos planteábamos con ese bloque de hielo, Alberto Villarreal y yo, era representar pues la frialdad con que este hombre vivía en su corazón, ¿no? Este, y la frialdad con que, o lo frío que era para él su, su realidad, lo que lo que lo rodeaba, no, no había como calorcito que le sofocara un poquito el dolor, el pain. Este,
Entonces, pues sí, fue un trabajo en el cual justo mi primer acercamiento al material, al hielo, este, fue cuando lo puso en la mesa Alberto y a mí me gustó muchísimo la idea, me lo imaginé, de entrada estéticamente me gustaba mucho ese minimalismo, ¿no? De un bloque de hielo en medio del escenario como compañero escénico. Luego el primer acercamiento como allá a la realidad, a que llegara el primer bloque de hielo al ensayo y empezarlo a tocar, pues sí fue como de, ay, esto va a estar tremendo. Pero justo como en muchos otros momentos de mi vida en el teatro, en la escena, eh, el cuerpo me aleccionó eh, eh, dándome como la experiencia o más bien la posibilidad como de comunicarme con él, con, con tus primeros impulsos de rechazo al frío, como bien dices, con los pies puestos en el bloque de hielo, pues descalzos, pues sí, de entrada el cuerpo te dice peligro, vámonos de aquí, quítate, ya estuvo. Sin embargo, creo que una de las grandes virtudes del actor, en el sentido de observarse a sí mismo y de comunicarse consigo mismo, estar mandando estas señales en donde le dices a tu cuerpo, tranquilo, 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 yo estoy aquí, no te preocupes, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Y efectivamente llega un punto en donde el cuerpo cambia como su estructura paradigmática, digamos, de relación con la temperatura en este caso, y te acostumbras. Yo recuerdo mucho un momento en donde ya llevábamos una buena cantidad de ensayos y recuerdo mucho un momento en donde yo estaba tomando notas después del ensayo con Alberto y Alberto de pronto paró y me dijo, Gerardo, esto ya no es humano. Y yo volteé, no entendí, le dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dice, ¿no te das cuenta que sigues sentado en el bloque de hielo tomando tus notas? Y yo seguía tomando mis notas en el bloque de hielo como si fuera mi banquito. Entonces, pues sí, el cuerpo se adapta, el cuerpo es una máquina maravillosa realmente, que se va adaptando, digo, en, en la vida, como hoy podemos darnos cuenta, las transformaciones a las cuales tenemos que enfrentarnos son brutales y el cuerpo se adapta y el cuerpo entiende y el cuerpo se transforma y la mente cambia sus paradigmas, etcétera. Entonces, el trabajo del actor creo que tiene que ver mucho con eso, con enfrentarse a sí mismo e ir modificando paradigmas pues constantemente de sí mismo. Es impresionante lo que nos cuentas y también veo que de hace, son 13 años que pasaron, ¿no? Con este trabajo que tú mencionas y también algo que también dijiste, el trabajo del actor es observarse a sí mismo. Ese es un trabajo constante, pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo se logra? Pues yo creo que nunca se logra, siempre se intenta. Hay etapas de la vida en donde uno se puede disciplinar un poco más y tienes una voluntad más fuerte. Hay otras etapas en donde pierdes la voluntad o se te debilita y no es tan sencillo. Pero pues es parte de ir caminando el camino, ¿no? Creo que cada ser humano tiene su propia senda y se encuentra con distintos paisajes conforme va avanzando en la vida. Y eso, yo creo que lo que hay que intentar siempre es no endurecerse pensando en que uno es, ¿no? O que uno ya es, sino en realidad yo creo que mucho en una frasecita que leí en algún momento en los textos rúnicos que dice, en el camino del espíritu siempre estamos en el principio. Entonces, creo que esa disposición es algo en lo que hay que
Eh, por lo menos yo trato como de estar, siempre siento que no sé cómo voy a resolver el trabajo que sigue, que no tengo herramientas, que no sé qué usar, siempre me pongo muy nervioso, me gusta ponerme en peligro para generar, como, como dice ahí mi semblanza, una nueva experiencia, ¿no? Entrar justamente en la experiencia como un espacio desconocido, no la experiencia como lo que ya sabes, ¿no? Sino la experiencia como algo que todavía no sabes, entrar en esa experiencia, en esa nueva experiencia. Entonces, yo creo que de esa manera pues uno se observa y se observa cómo vas, ¿no? Al día. Y podría también agregar como algo nuevo, ¿no? Como algo nuevo que se está generando, por lo tanto también me causa sorpresa y me permite tocarme. Ahora te pregunto, ¿tu concepción del teatro cómo es, Gerardo? Pues de entrada yo desde hace muchos años ya no lo pienso como teatro. Yo, cuando a mis 17 años entré al grupo de teatro de la preparatoria, eh, que justo hace un rato me llegó un mensaje de mi maestro de teatro de la preparatoria, sigo teniendo contacto con él de pronto. Este, eh, de las cosas que me llamaron la atención fue que mi primer maestro de teatro, Rogelio González, en Acámbaro, Guanajuato, me eh, mm, nos llevó a una especie como de gurú en un momento, a que nos enseñara a meditar, a quienes quisiéramos, no era una cosa obligatoria. A mí me llamó mucho la atención, fui y hice mi iniciación aquella, la meditación, con un monje de una agrupación que se llamaba Ananda Marga, que no sé si sigue existiendo o no, un señor francés todo vestido de naranja, con turbante. Y después cuando entro a la universidad, a la Veracruzana, nuestra primera clase con Abraham Seransky fue sentarnos a meditar. Entonces, eh, creo que justo yo aprendí a pensar en el teatro no como el texto dramático que hay que montar, ¿no? Sino, sino aprendí la experiencia del teatro como una experiencia humana que puede suceder en una variedad infinita de espacios, que puede estar construida con una variedad infinita de materiales. Y por lo tanto, yo considero el, eh, la sensación escénica, la experiencia escénica, más como eso, como una reunión de materiales que generan un dispositivo para comunicarse con el espectador en una suerte de convivio. Eh, Abraham Seransky decía algo en lo cual comulgo muchísimo, que él decía, en realidad no hay buen teatro y mal teatro. Eso no existe. Él dice, ¿hay teatro o no hay teatro? Esto es, ¿sucede la experiencia de comunicación con el espectador o no? ¿No? Tú te dispones y cada vez, porque no es que, la obra está buenísima y entonces va a suceder. Pues no, no es así, ¿no? Porque lo que uno pone como creador, eh, y creador, cuando digo creador, eh, me refiero a alguien que tiene capacidad de decidir, o sea, de decidir, voy a tomar esta palabra y voy a tomar este movimiento y voy a generar esta luz y voy a ponerle este sonido, etcétera. Este, lo que uno pone es la mitad, la otra mitad es el espectador.
si es como cualquier conversación, como lo que estamos haciendo en este momento tú y yo, o sea, yo puedo decir muchas cosas y pensar muchas cosas, pero la manera en que tú las recibes y las interpretas, ahí está la comunicación. O sea, yo pongo a veces un ejercicio en mis talleres en donde se avienta una pelotita, ¿no? De uno a otro. Y justo el planteamiento es, el momento más importante es cuando la pelotita está en el aire, ¿no? Que es el planteamiento de Deleuze acerca de la conversación. La conversación no sucede en el emisor y o en el receptor, sino sucede en ese entre que hay entre uno y otro, ¿no? Entonces, con el teatro sucede lo mismo. Tú planteas algo que en realidad en donde a donde intenta llegar es a ese inter en donde está el inconsciente colectivo. No hay, no hay uno u otro, sino esa reunión. Ahí es donde se genera el convivio. No tanto como normalmente se piensa en la relación de cuerpos vivos, sino en una relación mucho más sutil en donde ahí se genera el convivio, ahí se rompe el tiempo, ¿no? Eh, la maravilla del teatro presencial, de la escena presencial, es poder también olerse, verse, estar como viviendo el mismo tiempo, que ya el tiempo es muy relativo el tiempo presente es muy relativo en esta época eh, en la que vivimos, en esta era, diría yo, en la que estamos entrando. Eh, pero, pero bueno, tiene esa particularidad. Están los cuerpos en el mismo espacio, ¿no? Ya no hablemos de presente, pero están los cuerpos en el mismo espacio. Sin embargo, la relación sigue sucediendo en un lugar que no es físico. Esa más o menos sería mi concepción de lo teatral. Que no es, que no es físico. Em, ¿Cómo para el público que nos mira y que tal vez no ha tenido una experiencia teatral, ha ido a ver teatro, cómo sería un ejemplo que nos pondrías con lo que acabas de mencionar? Mm, Uh -huh. eh, Hay una palabra eh, mm, que es éxtasis, ¿no? El estado extático es un estado que eh, no es común, que no es cotidiano, ¿no? Es un estado alterado de nuestra sensación de vivir eh, que, que genera una serie de secreciones internas que nos colocan como si estuviéramos un poquito drogados, ¿no? Cuando te metes algún tipo de droga, o química o natural, eh, entras y no necesariamente, pero entras en un estado distinto al cotidiano. Lo que sucede con el teatro, cuando sucede el teatro, es algo similar. Entras en un estado eh, que no es cotidiano, el público también, ¿no? En una especie de burbuja, en una especie de impresión, en una especie de algo que quieres volver a vivir, ¿no? Porque es muy placentero, porque toca como eh, lo religioso en el sentido de que te sientes ligado al otro, te sientes como una misma cosa, hay una energía que, con, eh, que se lleva en la corriente a todos los que lo están viviendo, ¿no? O por lo menos al que lo está viviendo con el que está emitiendo. Esa sensación para mí es lo que, lo que, lo que se busca el teatro. Yo pienso mucho que la experiencia escénica no se encuentra en, en, a través de códigos racionales, se encuentra a través de códigos energéticos. En la medida en que esas energías se reúnen, ya después
uno pueda analizar y pensar qué pasó, cómo sucedió, de qué manera. Claro, es que pensé en esto, pensé en lo otro, que hay que sentir esta mal, claro, se conecta con tal cosa que yo he vivido, y, ¿no? Y después, tanto el espectador como el hacedor, podemos pensar e intelectualizar un poco para aclarar la sensación, pero el choque energético que se busca en el escenario es eso, es un choque energético que puede ser muy sutil o puede ser muy potente. Hay una variedad muy amplia, una gama muy amplia de posibilidades, eh, pero siempre buscando eso, la, eh, la sensación extática, esa sensación como de totalidad, ¿no? Que la puedes tener, y por eso hablo de religión, que la puedes tener orando, ¿no? Eh, no diciendo una oración, sino orando, que es distinto. Y que eso pues me vuelve a conectar con estas primeras sesiones de mi teatralidad en donde me pusieron a meditar, ¿no? Que tiene Y que eso, ver y también es una conexión con ese espíritu, con mi yo, ¿no? Con el yo. totalmente. Y también mencionabas esta sensación de éxtasis, plenitud, de estar bien y estar en un no estado. Es muy raro porque uno siente la energía o la emoción que ese intérprete o ese creador está mandándonos y uno responde. Y es Ujú. también llega a la parte energética, bueno, para el público que nos mira y que cree también o es sensible también a esto, considero que también el teatro es energía al final de cuentas, ¿no? Para no echar tanto choro, es energía. Absolutamente, Ujú. absolutamente. Y uno como actor, más que emitir, se vuelve uno como una especie de canal, donde uno se coloca de cierta forma para que la energía circule. Y en la medida en que eso alcanza a suceder, cuando sucede, porque pues no es algo como que solo los grandes maestros eh, lo lograrán con voluntad precisa, ¿no? Uno lo intenta. Cuando sucede, entonces justo hay algo que en donde el espectador se identifica con el que está ahí enfrente porque se vuelve el mismo, una cosa así. Entonces, eso es, pues sí, es un flujo de energía. La experiencia escénica me la considero como un flujo de energía. Y también mi pregunta obligada, ¿cómo en este día a día que tenemos los seres humanos y en un mundo tal vez muy rápido, ¿no? Podemos permitir ir al teatro? ¿Cómo decirle a otra persona que no tiene tanto contacto con él, con esta disciplina, con el teatro, que vaya? ¿Cuál sería la razón de ser? Yo sé que puede ser una pregunta tan obvia, pero considero que o sea, es importante estarla haciendo, porque he visto a personas tan ajenas que dicen, sí, teatro, y bueno, ¿qué me va a aportar? ¿Para qué? ¿Cómo? No se alcanza a ver. Bueno, pues de entrada creo que habría que cuestionarse un poquito por qué pensamos de manera tan productiva, ¿no? ¿Quién nos enseñó a hacerlo así? O sea, pensar que sentarte a contemplar es perder el tiempo, pues creo que ya tenemos ahí una patología en la cual habría que, mm, que detenerse un poquito, ¿no? ¿Hasta dónde estoy decidiendo yo lo que hago y lo que no hago, ¿no? ¿Hasta dónde estoy decidiendo yo eh, eh, cómo me relaciono con mi tiempo? Eh, ¿Hasta dónde estoy decidiendo yo eh, la exigencia de mi productividad? Creo que el teatro, las artes en general, tienden a generar un equilibrio en ese sentido. Nuestro mundo capitalista pues nos educa a producir y a consumir.
porque si no eres productivo, entonces no sirves de nada. Si no consumes, entonces pues seguramente no eres feliz porque no estás consumiendo, porque no tienes el champú que, que te va a permitir tener este pelazo, ¿no? Este, porque, etcétera, etcétera, porque no tienes el coche que te va a permitir tener esa mujer, porque no tienes el perfume que, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el arte, y específicamente las artes escénicas, tienden a generar un equilibrio. Son una invitación al espectador a que se sienta a contemplar, no necesariamente con el pensamiento de que ¿qué les va a dar? Porque eso es ansiedad, ¿no? Y creo que vivimos en un mundo lleno de ansiedad. Cada uno de nosotros podrá darse cuenta con un minutito que se siente a respirar, este, se podrá dar cuenta de cuánta ansiedad cargamos, ¿no? Y eso pues afecta a todos nuestros órganos, es parte de nuestra salud. Entonces, tener la capacidad de darle a nuestro cuerpo y a nuestro ser y a nuestra mente el fin de semana, una hora, hora y media de irte a sentar, a ver, a escuchar, a estar, creo que es un regalo que todos nos debemos de dar. Independientemente de si me tocó suerte y vi un trabajo escénico que me conmovió o no, que esa es otra parte en la cual tendríamos que tener un programa completo respecto a quién, a quién hace teatro y por qué. Sería muy conveniente y estás invitado de una vez. Voy apartando fecha. Sí, considero que es obligadísimo hacer reflexiones respecto al teatro, cómo se hace, hacia qué públicos, ¿no? Pues es que mira, lo que acabo de decir, si el hacedor tiene el mismo pensamiento de productividad del cual está enferma la sociedad, entonces ahí ya tenemos un problema. Sí, sí, Ahí ya tenemos un problema. sí. Sí, porque es la visión que voy a tener y, Claro. y es en lo que voy a basar los proyectos que haga, ¿no? Genere. Yo estuve en un taller en un laboratorio más bien, en donde terminé generando mi primer unipersonal, que se llama Autoconfesión. Este laboratorio me invitó Rubén Ortiz a participar y una de sus premisas era cómo la taquilla afecta los procesos creativos. Entonces lo que hacíamos era generar cosas sabiendo que no se iban a presentar en ningún lado. Uh-huh. Y que de pronto abríamos nuestro espacio para que viniera gente a ver lo que estábamos haciendo, como para platicar que vieran y platicar después. Llevaban vinitos, llevaban quesos, llevaban chelas, llevaban uvas, llevaban panecitos. Nosotros poníamos otras cosas y hacíamos nuestra sesión de entrenamiento creativo y al final platicábamos, ¿no? Y tomándonos un vino con los espectadores. Y fue una etapa de mucho crecimiento para mí, de mucho entendimiento, justo porque no estábamos pensando en qué haremos para que vaya mucha gente, ¿no? Yo preguntaría, digo, yo soy o me dedico también o estoy incursionando en la producción, ¿cómo dialogar o tener ese equilibrio en que llegar a los públicos que también requieren, o podría ser, sí, que requieren teatro o artes escénicas y vivir dignamente y hacer algo que me plazca? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo se puede dialogar entre eso? Desafortunadamente es una situación en la cual yo soy muy pesimista. Desafortunadamente, normalmente la institución eh, no, no tiene los presupuestos que se requerirían ni la repartición que se requeriría como para sostener
la no productividad, entre comillas, de creadores, ¿no? Eh, eh, Creo que hay muchos espacios que deberían funcionar, eh, ¿cómo se llama? Que deberían pagar eso. O sea, esto es, tenemos muchos teatros que son del Estado, ¿no? Desafortunadamente, el 80% de la economía que, que se usa se va en horas extras de técnicos, en administrativo, y a los creadores no nos pagan. El Centro Nacional de las Artes no tiene el presupuesto para eso, para pagarle a los creadores. El Instituto Nacional de las Bellas Artes no tiene presupuesto para pagarle a los creadores. Sigue existiendo el FONCA, afortunadamente, para que haya ahí alguna posibilidad. Yo llevo 4 años seguidos que intento buscar para unos proyectos que tengo. No he tenido suerte, sigo insistiendo porque finalmente también son cosas como de suerte, de que los jurados tengan esa como empatía con tu proyecto o no. Entonces, Sí, nada más quiero hacer hincapié. Llevas 4 años metiendo proyectos, concretamente a qué programa. pues ¿O ha el sido primer, diversos? han sido dos. El primero lo metí a Sistema Nacional de Creadores porque había mucha gente que me preguntaba, oiga, maestro, ¿usted es Sistema Nacional de Creadores? Yo decía, no, pues no, nunca he metido. Finalmente metí y me di cuenta que era muy complicado que me lo dieran porque para ellos yo no soy director ni dramaturgo, ¿no? Soy un actor. Mm. Entonces, parece ser que, y bueno, y por otro lado tampoco me he preocupado mucho por tener en mis programas, ponerme en mis programas de mano como director. Normalmente lo que hago en mis, eh, ¿cómo se llama? En mis trabajos personales, normalmente invito a alguien, generalmente ha sido Rubén Ortiz porque convivo muy bien con él en ese sentido, para que tenga la visión de afuera y pues termino poniéndole el crédito de dirección escénica, pero normalmente yo soy el director general de mis Ujú. espectáculos. Entonces, pero no he tenido como el cuidado de poner en mis programas de mano director, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues administrativamente no se me considera como director. Entonces, bueno, el primer año lo metí al Sistema Nacional y los otros, los subsiguientes los he metido como creador escénico con trayectoria. Ujú. Eh, y, y, bueno, este año a ver si me toca suerte. Pero Pues, así es, son pues volados. sí. Sí, lo menciono y hago hincapié en esto por lo siguiente, porque como te mencioné cuando te contacté para que hiciéramos esta charla, pues la idea también de estas pláticas es poner en la mesa cosas, situaciones y pues generar comunidad, generar lazos para poder hacer las artes escénicas y en general las artes más sólidas, más fuertes. Creo que también eso considero que hace falta, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta también en este tipo de convocatorias que es importante darle paso a nuevos proyectos, ¿no? A nuevas propuestas y que se termine con estas, pues sí, con estas ideas de solamente cierto tipo de proyectos, cierto tipo de personas son los que van a estar en esta convocatoria, porque veo muchísimo talento y por este tipo de detalles, ¿no? Es que sabes que por no poner en mí en bueno, en los proyectos como director, entonces ahí no me están catalogando. Entonces son detalles administrativos que pueden ser pues tan absurdos,
pero todo lo que conlleva. Ajá, y así también cuántas personas no podrán pasar lo mismo por esos pequeños detalles, ¿no? Sí, sí, Entonces son es la cosas. institución y es todo esto. Sí, dime, Gerardo. No, para seguir respondiendo tu pregunta, ahora, eh, yo hice teatro durante 30 años sin parar. Eh, tuve la fortuna eh, de, de, de sobrevivir de lo que hacía, eh, con momentos más complicados que otros, pero recuerdo, por ejemplo, para hacer autoconfesión, pues yo no hacía otra cosa más que eso, ¿no? Me aventé un año en fracción sin hacer nada más que entrenar, eh, generar creatividad, estudiar, etcétera. Perdón. No te preocupes. Y que incluso uno de mis patrocinadores, digamos, fue una fondita del mercado de Medellín, de Chucho, que me daban de comer, literalmente. O sea, me dijo, no te preocupes, aquí tienes comida y, y ya nos pagarás cuando llegue el dinero, ¿no? Y durante 6 meses aproximadamente me dieron de comer apuntándome las comidas, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos más complicados que otros, pero he tenido siempre la fortuna de sobrevivir de mi trabajo. Sin embargo, no es una cosa sencilla. Eh, yo en todo ese tiempo, mi filosofía era, mientras nadie dependa de mí, pues yo voy a hacer lo que quiera, ¿no? Si tengo que comer, pues bien, y si no, pues es mi problema, ¿no? Luego ya llega una edad en donde te das cuenta, no tuve hijos, llega una edad en donde te das cuenta que pues tú ya vas a depender de ti. Y entonces tienes que pensar de otra manera las cosas y ocupar como tu labor en otros ámbitos en donde pueda ser remunerado de otras maneras. Entonces, llevo un ratito ya algunos años acercándome más a la televisión, de una manera, este, pues no tan proactiva en realidad, pero sí diciendo, pues aquí estoy, sí, ya hago tele. El cine, que me interesa muchísimo también, y de un tiempo para acá, además ya le agarré el gusto, porque al principio pues, es difícil, es otra manera de actuar, es otra calidad de, de, de manejo de tu energía, de manejo de tu gestualidad, es otro tipo de actuación en realidad, ¿no? Y entonces es muy difícil, bueno, fue muy difícil para mí irle encontrando como el gustito. Ahorita ya estoy como bastante gustoso de hacerlo, eh, me divierte y me llama la atención. Y sin embargo, pues sigo haciendo teatro. Acabo, este fin de semana estuvimos en Aguascalientes con nuestro último trabajo que se llama Password to the Universe, que por cierto la semblanza ahí se quedó en un trabajo que hice el año pasado durante pandemia eh, que tenía como una mezcla de la vida muda y de circo. Pero lo último que he hecho es Password to the Universe con Yaride Riz y Tania Rodríguez, y que nos acabamos de presentar justo el fin de semana en Aguascalientes. Y tuvieron, si no me equivoco, también temporada en el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Y Nada más que estuvimos, tuvo que eh, ser un poco cancelada por... sí, fue un poco tropezada, Sí. al principio eran 16 funciones, este, se cancelaron las primeras 2 semanas por un caso de COVID de, un, de un guardia en el CNA, luego este, nos aumentaron una semana más, que yo tuve que hacer así como era mi teatro con una producción con la cual ya estaba yo contratado, lo logré, dimos las 2 primeras semanas muy bien, y en la tercera semana hubo un caso de una compañera de Yaride de entrenamiento,
que salió positiva y ella había estado el lunes con ella y el miércoles les avisó que estaba positiva. Y pues tuvimos que ser responsables y no generar cualquier tipo de incertidumbre, que aunque afortunadamente Yaride finalmente salió negativa y no se contagió, pero pues sí tuvimos que hacernos responsables del asunto y tuvimos que cancelar penosamente el último fin de semana. Sí, y van a retomar funciones, lo van a volver a presentar para el público que estamos en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Yo tengo muchísimas ganas, de hecho parte de mi proyecto de beca de creadores escénicos, al no haber la posibilidad de tener honorarios, parte del proyecto es justamente poder pagar algunas funciones, tanto a Tania como a Yaride y a mí mismo, ¿no? Poder pagar algunas funciones. Estábamos hablando con, eh, con Lidia Margules para ver qué posibilidad habrá de tener un espacio en el Galeón. Abraham Seransky, que sería muy lindo para nosotros, pero todavía no hay nada concreto y eso de lograrse pues sería para el año que entra. Muy bien, Gerardo, pues esta plática se me fue como un suspiro, estamos a punto de finalizar, de cerrar. Y lo que quiero decirte que este espacio es para ti, para cuando decidas regresar, promocionar, difundir tus proyectos, encantadísimos nosotros y también de cubrirlos, de ir, verlos y pues compartirlos con nuestro querido público que nos está mirando. Y nada más me gustaría saber con qué cerrarías esta charla informal que tuvimos el día de hoy. Pues nada, decirle a la gente que se acerque a las artes escénicas, que creo que justo estamos viviendo momentos en donde se vuelven muy importante ese tiempo que platicábamos como de contemplación, de estar, de sentarse, eh, que, que y a los hacedores eh, de experiencias escénicas, pues que, que pongan mucho énfasis eh, en generar la experiencia para sí mismos que les gustaría ver. Porque creo que a partir de ahí eh, eh, estamos conectando con nuestro primer público, que somos nosotros mismos. Y en la medida en que nosotros mismos tenemos cierto acuerdo estético, entonces pues vamos a encontrar a nuestros públicos. Pues te agradezco infinitamente esta charla y te menciono este espacio es para ti y les voy a dejar las redes sociales de nuestro invitado de hoy en la descripción para que vean su trabajo y vean los proyectos futuros que tenga. Te agradezco infinitamente esta charla. A ti, Lore. Y también a nuestro público y bueno, pues les recuerdo que si desean nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Bufón MX. Hacemos este programa desde la absoluta independencia, en una total convicción de seguir haciendo lo que más nos apasiona y persistir en compartir la importancia de las artes en nuestras vidas. Esa es la razón de ser de Bufón MX y en este caso de Muchas Tablas. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana en otra charla más. Nos vemos, muchísimas gracias y denle like a nuestro canal de YouTube, por favor. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye, bye.